Buenas tardes a todos y feliz domingo. Espero que estéis muy bien. Quería compartiros porque con este tema de la guerra entre Israel y Gaza tan absolutamente lamentable, y desde aquí quiero compartir con vosotros que a mí realmente lo único que me preocupa, lo que me hace lamentar esta situación es la pérdida de vidas humanas, la lucha fratricida, la el derramamiento de sangre de gente inocente y deciros bueno, que es probable que el ser humano con carácter general pues haya dado la espalda a Dios, porque nos hemos convertido en nuestros propios dioses, nos adoramos a nosotros mismos, al dinero y al poder. Es el único motivo de nuestra lucha, y esto al final hace que salga lo peor del ser humano, porque no tiene ninguna referencia más allá de sí mismo, ¿no? En cualquier caso, quería comentaros que me llamó la atención este gráfico que os pongo aquí, que se ha compartido bastante en redes sociales y que ha desarrollado Bloomberg sobre el impacto económico que podría tener esta guerra en función de tres escenarios. Primer escenario, una guerra confinada entre Israel y Gaza, como tenemos ahora mismo. El segundo escenario, una guerra de poder multifrente entre Gaza, Líbano, Siria, etcétera, y una guerra directa, ¿no? Dice Bloomberg que, basado en el impacto calibrado de la guerra de Gaza de 2014, de la guerra de Israel con Líbano 2006, etcétera, etcétera, se pudiera prever, dicen ellos, que en caso de una guerra confinada, es decir, una invasión por parte de Israel de la Franja de Gaza, y una guerra limitada en términos de fronteras, e incluso una restricción de las exportaciones de petróleo por parte de Irán, estaríamos ante un escenario de una subida de $4 por barril en el oro, lo que nos pondría el oro en 92,30, sin impacto en el índice de volatilidad PIX, con un crecimiento de 0,1 puntos en el PIB a nivel mundial y un crecimiento de la inflación de 0,1 puntos a nivel mundial. En el caso de una guerra de poder, una proxy war, es decir, multifrente en Gaza, Oriente Medio, Líbano, Siria, y una generalizada desestabilización en todo el Oriente Medio, estaríamos hablando de un incremento prevén ellos, de $8 por barril, lo que nos pondría del petróleo, que nos pondría el petróleo en 96,30. Un VIX que subiría 8 puntos. El VIX lo tenemos ahora mismo en la frontera que marca la alta volatilidad de la volatilidad razonable, es decir, estamos en 20, exactamente en 29,90. El VIX se nos iría en este escenario a 28, lo que ya es mucho. El PIB mundial descendería 0,3 puntos. Antes he dicho que en el escenario anterior aumentaría, no, lo he dicho mal, descendería 0,1, aquí descendería 0,3, y la inflación subiría 0,2 puntos. Y en caso de una guerra directa entre Israel e Irán, con todas las consecuencias que eso lleva de desestabilización en Oriente Medio y posible internacionalización del conflicto, tendríamos una expectativa del precio del barril del petróleo en $64 más de lo que tenemos ahora. Eso nos pondría en $152,3. Sería un máximo histórico, porque el máximo, si no recuerdo mal, lo tenemos en $147 en julio de 2008, y tendríamos un descenso de un punto en el PIB mundial y una inflación aumentada en 1,2 puntos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el gráfico del petróleo. Creo que ya lo he dicho en algún otro momento en el canal, pero el petróleo está recorriendo una zona. Recordad que el precio, por su propia naturaleza, es rotacional y permanece rotacional el 70% del tiempo, y solamente está tendencial el 30% del tiempo. Esto es algo que todos sabemos. El precio está recorriendo esta zona rotacional, que no tiene por qué recorrerla, pero lo normal es que entre un 60 y un 70% de las veces
las zonas de rotación sean recorridas de extremo a extremo y está recorriendo esta zona desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Eso es lo que me hizo decir en su momento que el precio del petróleo podría llegar a los $100, exactamente son 97,55, en el entorno de los 100, porque parece ser que esta rotación se inició con éxito, puesto que tuvo después un testeo a la zona baja del área de rotación para después continuar. Evidentemente el petróleo tiene sus ebbs and flows, como todo instrumento, y hará lo que tenga que hacer, pero en principio mi previsión es que llegue a ese nivel de los 97/100 dólares. Tanto es así que tengo abierta una operación en swing en petróleo buscando ese target, ¿no? Es una operación en swing muy pequeña, con muy poco riesgo, pero buscando ese target. Además, ya os contaré en el canal que cada vez más estoy ilusionado con el análisis que hacemos nosotros, la forma que tenemos de ver el mercado y que cada vez más aconseja, desde luego, a la vez que hacer intradía, hacer swing. Entonces, en esa operación, en esa escalada del precio del petróleo que preveo hasta los 100 dólares, y esto ya lo dije antes de que empezase la guerra entre Irán y los palestinos de la Franja de Gaza, lo único que ha hecho la guerra probablemente es acelerar esa situación, ¿no? Acelerar esa situación. El petróleo debería, en un porcentaje muy alto, hay una esperanza positiva muy alta de que el petróleo rote hasta esa zona de ahí. Y digo, ebbs and flows, impulsos y retrocesos, el petróleo todavía puede caer un poquito, pero tenemos aquí dos zonas como muy clave. Esta ya la está tocando, zona muy muy clave. Es decir, de alguna forma, desde esta zona clave de aquí, en el que el precio estuvo dubitativo, ascendió hasta la siguiente zona clave, que es ahí, que está ahora mismo testeando, puede bajar, puede superarla por abajo un poco para después volver a subir, y la siguiente excursión que el petróleo debe hacer es hasta ahí. Insisto, la situación de guerra lo único que va a hacer es acelerar ese proceso. Y en el caso de lo que comentábamos antes respecto al cuadro que ha preparado Bloomberg y que os he comentado, en el segundo escenario, en el escenario de una guerra de poder, etcétera, decíamos que el petróleo se podía ir a los 96,30 y que luego se podía ir, en caso de una guerra ya con riesgo serio de internacionalización, se podía ir a los 152,3. Bueno, en un dato, si te metes en TradingView y ves el histórico del petróleo en los últimos 20 años, efectivamente llegamos a 147 en julio de 2008. Igual que no sé en qué año se fue en 2020 o 2019, llegó a estar incluso en negativo, ¿no? Bueno, yo los gráficos que manejo de carácter anual son de 2 años y eso me da pues unas zonas que son muy muy buenas para tradear. En este caso estamos hablando, como es lógico, de muy largo plazo, por tanto operación swing. Mi siguiente zona, en caso de que el precio siguiera subiendo y superase esa zona del entorno de los 100, mi siguiente zona sería esta de aquí arriba. Ese sería el open space que quedaría para crecimiento del petróleo. Nos iríamos a los máximos, zona de máximos, toda la zona marcada en rojo, a la zona de máximos que marcó el año pasado. A partir de ahí puede subir hasta 152, pues estaríamos en una situación, como dice Bloomberg, de guerra generalizada en toda el área y probablemente una internacionalización de la guerra. Yo sigo en lo mismo, siempre he dicho en los últimos vídeos que veía el petróleo en 100 por estas razones. Insisto, creo que la situación de guerra lo único que ha hecho ha sido acelerar ese proceso, nada cambia. Y es así como lo veo. Este es mi gráfico del petróleo. Espero que os parezca bien. Os deseo un fantástico fin de semana. Os mando un fuerte abrazo y que paséis
Un feliz domingo generando paz a vuestro alrededor. Falta en el mundo paz, falta paz entre los seres humanos. No podemos hacer nada así extraordinario para ayudar a generar paz en el mundo, pero sí podemos hacer algo ordinario, que es generar, fomentar y cuidar esa generación de paz y mantenimiento de la paz en nuestro entorno, con nuestra familia y amigos. Seamos portadores de paz. Un abrazo muy fuerte.